¿Estás en proceso de dejar la pornografía y la masturbación de una vez por todas? ¿Te gustaría acelerar este proceso? En este video te voy a compartir 3 herramientas que te van a ser de mucha pero mucha utilidad para acelerar este proceso. Y además, la número 3, el número mágico, ese número que obsesionaba a Tesla, es muy pero muy potente y muy probablemente no la conozcas. Así que por supuesto te invito a quedarte hasta el final. Antes de comenzar quiero darte algunas advertencias. La primera de todas es que hay que entender que en el universo, prácticamente en todo en el universo, hay una ley que es la ley del proceso. Y cada cosa en el universo tiene su proceso y los cambios no ocurren de la noche a la mañana. La única manera de que eso ocurra en este caso, en el caso de una adicción, es que experimentes algún momento de epifanía, de momento eureka, o como se menciona en el método Easy Peasy, el momento de la revelación. ¿No? Que es en ese momento donde vos te das cuenta de que ya no necesitas consumir la droga o llevar a cabo cierto comportamiento, o en este caso, consumir pornografía y masturbarte. Te das cuenta de que ya no lo necesitas nunca más. Esto es muy pero muy importante recordarlo. También los psicólogos Prochaska y Clemen en su modelo teórico del cambio lo llamaban justamente eso, el cambio definitivo, ¿no? Cuando realmente ya sería prácticamente imposible que vos tomes la decisión consciente de volver a este tipo de material, ¿sí? Porque ya sos consciente de los efectos que tiene. ¿Sí? Podés ser conocedor, una persona puede conocer los efectos, pero aún así recaer. Conocedor y consciente no son la misma cosa. Lo que vamos a hacer aquí, por supuesto, es acelerar el proceso, hacer que el proceso sea mucho más rápido, inclusive hasta mucho más divertido. La primera herramienta que vamos a utilizar es la aceptación de la identidad. El abrace de tu nueva identidad, ese nuevo estado de ser. La mayoría de los adictos, y sobre todo NoFap, y lo veo mucho, confunden las cosas. ¿Por qué razón? Bueno, muy simple, porque creen que para ser tienen que tener. Esto se ve muy típico en las personas que cuentan días. Dicen, mira, cuando llegue la racha de 90 días, voy a estar libre de la trampa. Pero no es así. En realidad, las personas que llegan a esa racha de 90, de 180 días, de 10 años sin consumir pornografía ni masturbarse, son porque son el tipo de persona que no ven ningún tipo de beneficio en llevar a cabo esas prácticas, ¿no? Otro problema muy típico y lo he visto mucho, es que se torna como si fuese una especie de lucha, ¿no? Es decir, ese nuevo yo que quiero construir conscientemente versus ese viejo yo. Y muchos lo enfocan de esa manera, estoy luchando por dejarlo, no lo veo mucho en redes sociales y en foros. Pero bueno, tenés que luchar. Bueno, vos lo que tenés que hacer es destruir a ese viejo yo y abrazar a tu nuevo yo. ¿Y cómo hago esto? Bueno, para generar esta nueva identidad podemos hacer varias cosas. La primera es la utilización de las afirmaciones, ¿no? Que se utiliza mucho en PNL, en promoción neurolingüística, y hoy en día sabemos que realmente son muy útiles, porque básicamente tu subconsciente, dado que funciona en el momento presente, si vos decís que yo soy, por ejemplo, libre de la esclavitud que la pornografía me impone, que es una afirmación que está en el libro Método Easy Peasy en los capítulos finales, tu subconsciente no piensa o dice, bueno, no, yo soy un adicto. No, en ese momento, en ese instante que vos haces la afirmación, lo entiende como una especie de mandato, como una especie de... Y la realidad es esa, como una verdad absoluta. Yo soy un no usuario. La utilización de las afirmaciones, te las puedes decir, digamos, constantemente. Idealmente deberías utilizar las afirmaciones, sobre todo en 3 momentos puntuales, que son por la mañana al despertar, después del mediodía, porque generalmente al mediodía solemos comer más, en el almuerzo, y a la noche. ¿Por qué estos 3 horarios? Bueno, porque por la mañana nuestro subconsciente, sobre todo esto está relacionado a algo que vamos a ver ahora más adelante en el punto 3, está mucho más abierto a absorber información. Lo mismo después del almuerzo.
Y lo mismo ocurre antes de irnos a dormir, así que utilizar afirmaciones o llevar a cabo lecturas en esos momentos es muy pero muy potente. La segunda forma que podemos utilizar para asumir esa nueva identidad es la utilización del mecanismo placer-dolor. Esto sería sencillamente sentarte y analizar los pros y contras de consumir pornografía versus no consumirla. Y realmente preguntártelo, digo, ¿qué ventaja veo? Si haces una lista de las ventajas, la mayoría, cuando las analices en profundidad de todas las respuestas que pongas, te vas a dar cuenta de que son una ilusión. De que en realidad no existe ningún tipo de ventaja, no existe ningún tipo de beneficio en consumir este tipo de material o llevar a cabo en ciertos tipos de práctica como es la masturbación. No te es útil. Y te vas a dar cuenta de la hermosa verdad, ¿sí? De que no existe ningún tipo de beneficio y de que además no consumirlo te da un montón de ventajas, muchísimas. Recordá que la pornografía te priva de tus derechos naturales, ¿sí? Es una especie de pena o de encarcelamiento autoimpuesto. Y lo que vas a descubrir al hacer este ejercicio es lo que voy a repetir hasta el hartazgo, y es que te vas a dar cuenta de que estabas en una cárcel y que ahora tenés la posibilidad de salir, de que vos mismo tenés la llave, podés abrir la puerta y escaparte. Y te vas a sentir como eso, como un hombre que fue encarcelado injustamente, por A o por B o por la razón que fuere, pero ya escapaste de ahí. Y tu sensación va a ser justamente la de un hombre libre. Y en ese momento surge la pregunta, bueno, ¿qué harías siendo un hombre libre? ¿Cómo te sentirías? Y esto me lleva al tercer punto. El tercer punto es la acción. Esto está relacionado al hecho de, como bien había mencionado, del estado de ser o del estado de la identidad. Y es que lo que hacemos con esto es empezar a aceptar esta nueva identidad, acelerar el proceso de aceptación. Entonces, la acción va de la mano con el ser, ¿no? El ser y el hacer van de la mano y nos dan justamente los resultados o el tener. Entonces, si yo ya escapé de la trampa, si yo ya soy un hombre libre, la pregunta es, ¿qué voy a hacer siendo un hombre libre? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a dirigir mi vida? ¿Qué haría si, por ejemplo, ahora mismo, ahora en este instante, plantearte, ya me liberé de la adicción, asumo ese hecho, llevo más de 300 días, no tengo idea, no lo estoy contando, pero sé que me siento espectacular, ¿qué haría con mi vida? Si no tenés ni la más remota idea de qué hacer, yo hice un video acerca de un enfoque que no es mío, sino que es de Robert J. Meyer, de su libro Cómo mantener sobrio a un ser querido, y él habla de mi vida ideal, en realidad, que es un enfoque de acción, ABCD. Te voy a dejar en la descripción para que lo mires. Es un enfoque muy interesante, cada letra corresponde a justamente una acción, de cosas que queramos hacer más, de cosas que queramos hacer menos, de cosas que nunca hicimos y queramos hacer, de cosas que hacemos y que ya no queremos hacer más. Y esto le va a ir dando justamente dirección a tu vida. Otra manera de acelerar este proceso es la meditación. La meditación, bueno, tiene un montón de beneficios, un montón de utilidades. Digo, los últimos 50 años, la cantidad de estudios que han surgido acerca de la meditación son realmente increíbles. Digo, todos los días aparece información nueva. Y bueno, la meditación es una práctica milenaria, por eso puede que hayan algunos prejuicios, pero realmente no tiene mucho misterio ni nada mágico, ¿no? Simplemente es una práctica muy, pero muy útil. ¿Y qué es lo que nos importa de la meditación? Bueno, resulta que hay un estudio que se llevó a cabo en personas que fumaban, que eran adictas a la nicotina, donde se hicieron, digamos, dos grupos. A un grupo se les hizo meditar y a otro grupo básicamente no. Y resulta que el grupo que había meditado, la tasa de recaídas que después hubo al cabo de unas 13 semanas más o menos,
fue significativamente menor. Y la meditación, digamos, si no la estás utilizando y querés incorporar el hábito, yo estoy preparando unos videos de 3 niveles. El primer nivel va a ser un nivel para que vos puedas incorporar el hábito. El segundo va a ser y ahora lo vamos a ver y lo voy a profundizar en el tercer punto, para inducir cierto estado, para abrir las puertas justamente del subconsciente. Y el tercer nivel de meditación lo vamos a llevar un poco más allá, ¿sí? Así que la meditación va a cumplir, digamos, dos roles, ¿no? El primero es que va a mejorar nuestra capacidad de observación. Esto ya lo mencioné en el video de Cambia tu mente, supera la adicción. También lo mencioné en el video de que no podemos usar la fuerza de voluntad. Lo que realmente tenemos que usar es la capacidad de observación. Y resulta que la meditación mejora enormemente nuestra capacidad de observación. ¿Sí? Y la observación justamente está relacionada a poder reconocer cuáles son esos patrones, los desencadenantes, las justificaciones que utilizamos, las emociones, las sensaciones físicas que a nosotros nos generan esa impulsividad, ¿no? Generan ese impulso de querer consumir nuestra droga. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, la meditación genera este estado de bienestar, que lo mencioné justamente también en lo que ocurre con el síndrome de abstinencia, ¿no? Es que tenés esta sensación de vacío, de que tenés que hacer algo, de que te falta algo, que incluso las actividades de tu día a día no te terminan de generar ese placer, porque justamente tu mente tiene, esto también ya lo había mencionado, es esta referencia, ¿no? Digo, tiene esta balanza placer-dolor y dice, mira, yo tengo una memoria que me dice que hay algo que me provoca un placer, no sé, de 23, pero en realidad tu sistema tiene una balanza del 1 al 10, te balanza todo el sistema, y evidentemente, digo, si le das a elegir a tu cerebro entre ese placer de 23 versus una actividad común y corriente como ordenar tu casa, estudiar, llevar a cabo un proyecto que tal vez no te dan tanto placer, tu cerebro va a elegir eso. Si te doy a elegir a tu cerebro entre jugar videojuegos y leer un libro, tu cerebro va a elegir los videojuegos. ¿Sí? Estaba hablando del cerebro, ¿no? Después uno puede controlar, y yo voy a hablar de esto más adelante, la producción neuroquímica de ciertas cosas. Y todo está basado en las creencias que vos tengas. Ahora, el estado de bienestar se produce por distintas vías, y es que cuando uno medita, producís serotonina, producís distintos tipos de endorfinas que están relacionadas al estado presente, que son neuroquímicos que vos tenés que utilizar para el aquí y el ahora. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que gastamos los neuroquímicos que están relacionados a el largo plazo, como la dopamina, en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, la meditación va a generar ese estado de bienestar y vos te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir en un estado, totalmente, reitero, de bienestar. Y esto además puede mejorar nuestra capacidad, dado que vamos a estar más conscientes, más presentes, nuestra curiosidad. Básicamente hoy en día sabemos por distintos estudios científicos que claramente cuando tenemos curiosidad sobre las cosas, nuestra capacidad de aprendizaje, el placer que obtenemos, la capacidad de memoria, de rendimiento, de concentración mejora muchísimo si tenemos una actitud de curiosidad. Por eso se dice que vos no tenés que estudiar o aprender cosas que realmente no te generan esa curiosidad. Cuando algo te genera curiosidad, la capacidad de aprender sobre eso es muy, pero muy, o más potente, digamos, y es mucho más efectiva. Ahora, la curiosidad nos sirve muchísimo en el caso de las adicciones, porque cuando ocurre el desencadenante yo puedo entrar en este estado de curiosidad. ¿Sí? Es decir, y realmente digo, porque te estás autoconociendo. ¿Por qué razón? Quiero saberlo, quiero descubrir cuál es la causa raíz de que yo quiera ver este tipo de material, si yo sé conscientemente que me estoy haciendo un daño. Pero ¿cuál es la excusa? ¿No?
tanto descubrir cuál es la raíz como descubrir también el otro lado de la moneda, es qué estoy ganando al respecto, qué recompensa estoy obteniendo. Y tal vez ahí descubras algún deseo insatisfecho. O sea, es muy típico que tal vez tengas el deseo de tener relaciones sexuales. Tenés ese deseo y nunca lo pudiste satisfacer. Eso genera una especie de frustración, de dolor, sobre todo en el mundo de hoy digamos que le damos demasiada relevancia a este tipo de prácticas y tal vez eso te generó justamente ese deseo insatisfecho y dijiste, bueno, voy a consumir este tipo de material y llevar a cabo este tipo de prácticas porque obtengo al menos, yo sé que es un sucedáneo, sé que no es sexo real, que son páginas bidimensionales, pero ¿no? Peor es nada, por ejemplo. Entonces, la meditación va a generar estos tres efectos que espero que utilices. Y finalmente vamos por la herramienta final, ¿no? Si llegaste hasta acá, probablemente te lleves algo muy interesante que tal vez no conocías. Es la medicina psicoacústica. La medicina psicoacústica puede parecer algo novedoso, tal vez algo que no hayas escuchado, pero si bien es un término que se ha utilizado en los últimos años, no es nada novedoso. Al igual que la meditación, digo, existe la medicina psicoacústica de hace miles de años. Se ha utilizado, pensá por ejemplo en los cantos gregorianos, pensá en el sonido de ciertos instrumentos que utilizaban ciertos chamanes. Pero en la mayoría, por no decir en todas las culturas, han existido, digamos, se han utilizado distintos instrumentos y herramientas y sonidos para inducir ciertos estados y para generar ciertas cosas. Ahora bien, ¿qué nos interesa de la medicina psicoacústica y cuál es la utilidad de las adicciones? Bueno, lo que nos interesa de la medicina psicoacústica son particularmente los sonidos binaurales. Puede que hayas escuchado hablar de estos sonidos o puede que no. Si en el caso de que no los hayas escuchado, básicamente para entender cómo funcionan los sonidos binaurales y los efectos en las personas, primero tenemos que entender algo muy elemental que es básicamente cómo está diseñado el mundo, el universo, y es que todo es energía vibrando a distintas frecuencias, ¿no? Básicamente. Tu cerebro, los neuroquímicos, tienen una determinada vibración, una determinada frecuencia, ese es podemos decir, el lenguaje, ¿sí? Son, puedes verlo de esa manera, o matemáticas, o código. Y curiosamente los sonidos binaurales cumplen un rol muy interesante y generan ciertos efectos cuando se utilizan, ¿no? Pero volviendo, nuestro cerebro, ¿sí? Como dijimos, todo vibra a una determinada frecuencia, a lo largo del día tiene determinadas frecuencias que se pueden medir objetivamente y que la ciencia, digamos, ha ido catalogando, que son, por ejemplo, las ondas delta, que son las ondas, digamos, más bajas, cuando, por ejemplo, estás durmiendo, se producen estas ondas que producen la hormona del crecimiento, la recuperación de tus tejidos. Después tenemos las ondas teta, que las producís, o digamos, lo que genera las ondas tetas es cuando ya estás empezando a soñar, ¿sí? Cuando empiezas a soñar, a tener, digamos, esas imágenes, estás en teta, se empiezan a producir catecolaminas que ayudan en el proceso de memorización. Después tenemos las ondas alfa, que se dice que los niños pasan la mayor parte del tiempo en ondas alfa, por eso son unas máquinas de absorber información, son como unas esponjas para absorber lo de su entorno. Y también en este estado estás en un estado de alerta, pero consciente y relajado, ¿sí? El cerebro que está en alfa produce serotonina, por ejemplo, ¿no? Después tenemos las ondas beta. Son cuando estás más activo, cuando estás más enérgico, cuando, no sé, te tomas un café, estás en ese modo ¿no? de mucha energía y finalmente tenemos que esto potencia aún más
que son las ondas gamma, que también. Todo esto funciona en un determinado rango de frecuencia, pero lo que aquí nos importa son particularmente esta y esta. Ahora, volviendo digamos a los sonidos binaurales, lo que generan los sonidos binaurales, aunque básicamente son una especie de sonido que digamos, te voy a poner en ejemplo para que se entienda, porque no me quiero poner muy técnico al respecto. Realmente este tema es fascinante, pero es para que se entienda. Y es que imagínate que por ejemplo escuchas un sonido a 310 Hz en tu oído izquierdo y escuchas un sonido a 300 Hz en tu oído derecho. Lo que hace tu cerebro cuando esto ocurre, algo bastante particular, es que hace una especie de resta, ¿sí?, entre estos dos, los restas, y crea un tercer sonido con el sobrante, en este caso 10 Hz. 10 Hz corresponde, por ejemplo, al rango alfa, que está en 8 y 14 Hz. Lo que genera tu cerebro cuando escucha, repito, un sonido binaural, que sería esto, de 310 Hz con 300 Hz, es que genera un tercer tono audible de 10 Hz. Y además, otro efecto muy interesante es que las dos partes del cerebro, el cerebro izquierdo y el derecho, trabajan al unísono. ¿Sí? Genera justamente ese trabajo al unísono. Y además, lo que esto termina generando, 10 Hz, es que por la ley o el principio de sincronicidad, que también hay toda una ciencia detrás, esto se descubrió también se sabe hace miles de años, digo, pero tal vez cuando uno investiga citan el caso de, si mal no recuerdo, de un físico, ¿no?, que había dejado dos relojes, uno más rápido que otro, y al otro día volvió y resulta que los relojes estaban sincronizados. Pero los principios de sincronicidad lo vemos constantemente y pasa todo el tiempo. ¿Sí? Es decir, esto de lo semejante atrae lo semejante, vibraciones similares vibran juntas, lo puedes ver en experimentos como el de la guitarra, si mal no recuerdo es el de la nota La. ¿Sí? Si tocas la nota La, suena otra La, que en la guitarra hay dos La, si mal no recuerdo. Debería verificarlo. Pero al margen de eso, digo, cuando vos escuchas un sonido de 10 Hz, tu cerebro, por principio de sincronicidad, al cabo de un tiempo, va a entrar también en 10 Hz. Y si entra tu cerebro en esa frecuencia, va a producir los neuroquímicos, los estados que produciría cuando estás justamente en ese rango, ¿no? ¿Y qué nos interesa de todo esto? Bueno, resulta que el siglo pasado, fíjate, se hizo un experimento donde a un grupo de alcohólicos, ¿no?, el grupo control, lo mandaron a un sistema de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y después hubo otro grupo al que se los hizo escuchar sonidos binaurales en el rango alfa y también en el rango teta. Después de que se llevó a cabo el experimento, que eran básicamente unas 15 minutos, unas 20 sesiones, lo que se llevó a cabo fue obviamente un seguimiento de estas personas y resulta que 13 meses después, las personas que habían llevado a cabo el paso a paso del sistema de 12 pasos, los alcohólicos, habían recaído, digamos, la tasa de recaída después de 13 meses era de un 80%. Y la tasa de recaída de las personas que habían escuchado los sonidos binaurales era de un 20% al cabo de 13 meses. Cuando yo me encontré con este estudio realmente me sorprendió, ¿sí? Y entendí algo que, de hecho, los sonidos binaurales yo me los encontré hace más de 2 años más o menos, van a ser unos 3 años. Y recuerdo que había bajado una aplicación que hoy en día existe todavía y había una opción, un sonido binaural que decía superar adicción, ¿no? Yo en ese momento no entendí, digo, ¿cómo es posible que un sonido binaural me ayude a superar una adicción? Pero resulta que los sonidos binaurales, sobre todo en estado alfa, lo que producen justamente es esto. Generan prácticamente lo mismo que la meditación, ¿sí? Generan que tu cuerpo se relaje, que produzca ciertos neurotransmisores que a vos te van a hacer sentir bien.
van a generar mayor conciencia, mayor estado de bienestar. Y esto tiene efectos muy espectaculares. Y en el caso de Theta se puede utilizar para reprogramar la mente subconsciente. Y mi idea particular es que, y lo mencioné con respecto a las meditaciones, es que la tercera meditación, una meditación que voy a grabar, está relacionada a eso, a inducirte. La primera meditación, tener el hábito de justamente crear ese hábito de la meditación. La segunda meditación guiada sería para acostumbrarte a entrar al estado Theta de forma consciente, porque generalmente cuando entramos al estado Theta, porque siempre lo hicimos así, digo, estás en Theta y finalmente terminas en Delta y te terminas durmiendo. Pero se puede quedar en Theta, uno puede quedar en este estado Theta alfa de forma consciente. Y si vos podés mantenerte en Theta alfa de forma consciente, podés reprogramar tu mente de una manera mucho más rápida. Eso me llevaría a la meditación avanzada, ¿no? Las meditaciones avanzadas tienen justamente ese efecto de acelerar lo que es la reprogramación, la incorporación de esa nueva identidad. Así que en resumen, la aceleración que podemos llevar a cabo en este proceso está relacionada a justamente incorporar esa nueva identidad. Podemos en principio abrazarla, debemos rechazar, o más que rechazar implica eliminar a ese viejo yo y empezar a aceptarnos, empezar a amar esa nueva persona que somos, ese nuevo cambio que queremos. Y para acelerar este proceso podemos meditar, lo cual va a mejorar nuestra capacidad de observación, nuestra capacidad de reprogramación, por ende, nuestra autoconciencia, nuestro autoconocimiento. Y además lo podemos potenciar todo esto con sonidos binaurales. Justamente relajarnos, sentirnos bien a lo largo del día. ¿Sí? Así que si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y comenta cualquier duda que tengas. Yo voy a estar al tanto. Y si estás, obviamente, espero que si estás haciendo este proceso y no conoces todavía el libro La manera fácil de dejar el porno, te lo voy a estar dejando por algún cartelito acá al lado. Así que nos estaremos viendo en otro video. Un abrazo.